Durante la más reciente conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió a todos con un mensaje contundente que dejó claro que México no se dobla ante nadie. En un discurso firme y sin rodeos, dejó en evidencia a aquellos opositores que, en lugar de defender los intereses del país, prefieren alinearse con gobiernos extranjeros. Aquí no estamos para arrodillarnos ante nadie, estamos para hacer valer la soberanía de México, afirmó con determinación, lo que generó una ola de aplausos y respaldo por parte de los ciudadanos. Sheinbaum no dudó en señalar cómo en administraciones anteriores, los gobiernos beneficiaban solo a las élites, dejando de lado a las clases trabajadoras y a quienes realmente sostienen al país. Durante años, se hicieron acuerdos que solo favorecían a unos cuantos, mientras el pueblo seguía sufriendo las consecuencias de decisiones tomadas desde oficinas de lujo, expresó con contundencia. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar la electricidad, escribimos diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de 2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico. En el 2008 con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo, que además ni siquiera funcionó. Era un sentido ideológico y ordenado desde el exterior. En aquella época hubo movilizaciones en la Cámara de Senadores primero. Ya se había firmado el Pacto por México, donde pues todos los partidos políticos habían firmado la entrega, y entonces empezaba a formar Morena. Todavía era una asociación civil. Fue la época en que al presidente López Obrador le dio el infarto justo. En aquel momento, toquemos madera. Y se organizó este movimiento afuera del Senado. Cuando se aprueba en el Senado, fuimos a la Cámara de Diputados. Ahí recuerdo con el hoy diputado Carlos Castillo que caminando un grupo de porros que habían sido contratados nos apedrearon. Y después pues se consumó la reforma energética y no dio ningún resultado. Decían que ya no se iba a endeudar Pemex, lo endeudaron a más del doble. Decían que iba a aumentar la producción de petróleo, solo cayó la producción de petróleo. En la electricidad dijeron que gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15% de todo el mercado eléctrico o de toda la generación. Hasta que llegó en el 18 el presidente López Obrador, se fortaleció Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se buscó el cambio constitucional, no se logró en aquel entonces, se hizo un cambio a la ley de energía eléctrica para establecer el 54%, se aprueba la ley y la Corte la echa para atrás prácticamente en todos sus incisos, hasta ahora que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo
a las leyes de la reforma del 2003 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo. Eso va a permitir, además de la recuperación de la soberanía, del mejor funcionamiento de CFE y de Pemex y del reconocimiento de empresas públicas, es decir, del pueblo de México y de la nación, va a permitir cumplir con el Plan México, porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad de la transmisión, hay mecanismos claros de financiamiento público y la participación privada queda normada, transparente, establecida como un porcentaje, en el caso de la electricidad, en 46%, bajo diversos esquemas muy transparentes, pero siempre con la rectoría del Estado. Entonces, realmente es una reforma muy profunda, de la cual pues nos sentimos muy contentos porque estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México, y la garantía de la justicia energética y al mismo tiempo la garantía de que haya energía suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país. Entonces, quiero felicitar además al equipo de la Secretaría de Energía, al director de Pemex, a la directora de CFE, a la consejera jurídica. Fue un trabajo de muchos meses, de trabajo interno y también de consultas con distintas personas que llevan mucho tiempo dedicadas al tema de la energía y están muy bien pensadas, muy bien definidas y van a ser pues muy bueno para el país. Entonces, no digo todo esto porque me da mucho gusto, porque es parte de no solamente nuestra historia como movimiento político, social, sino también pues parte de una historia personal de lucha por la defensa de la soberanía energética. Bueno, pues pasamos a las preguntas si no tienen otra cosa. A ver, por acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Jorge Saldaña, del periódico La Orquesta MX de San Luis Potosí. Contentos por primera vez participar y le agradecemos. Este anuncio me llama mucho la atención los conceptos de justicia energética y que entiendo tienen una visión social y de oportunidades para los mexicanos y que va de la mano con el desarrollo también de esquemas y de planes de inversión, ¿no? Inversión extranjera. En esta rectoría del Estado va mi pregunta. Se ha anunciado en las mismas fechas, lo conocemos por usted, inversiones extranjeras millonarias, ¿no? Amazon, Nestlé y una que se me va el nombre, pero que es de equipamiento médico, que también viene a invertir en México. Quiero poner solo como ejemplo a San Luis, sé que pasa en otros estados. San Luis tuvo una cifra histórica de $2,000 millones de inversión extranjera, fue récord. Sin embargo, su gran mayoría de estas empresas se instalan o están por instalarse en la zona metropolitana, evidentemente, porque tienen esa capacidad de generación energética. En contraste, hay otras zonas, igual en el Altiplano, en Potosino, la Huasteca y otros estados, donde no pueden ofrecer estas mismas condiciones y por eso pues, se cierra un poco la oportunidad de que vengan empresas a generar empleo y detonen empleo en esas áreas, ¿no? Mi pregunta va por ahí. ¿Está contemplado en estas leyes secundarias encontrar las vocaciones de cada zona? ¿Habrá una valoración? Y si esto va también de la mano en la inversión de la infraestructura, ¿no? Porque a veces es hasta complicado llegar, ¿no? A los lugares, mucho menos existen las capacidades de voltaje, etcétera, de gas natural, de electricidad, y bueno, con ello se pierden oportunidades, ¿no? No se tienen las condiciones para dotar de energía y se impide que las empresas se instalen, se quedarían, digamos, fuera de esta paridad de que se trata con estas nuevas leyes secundarias. A mí me gustaría preguntarle si está contemplado y si en los estados como San Luis y como otros, esta justicia y esta nueva rectoría energética que usted está anunciando, pues nos podría dar mayores oportunidades para que no solamente tengan las bondades de materia prima, sobre todo ahora que los migrantes, se espera un regreso de migrantes, pues
tengan las oportunidades de emplearse en empresas y en industrias que se puedan colocar no solamente en las zonas metropolitanas, sino también llevarlo al centro, a los centros de trabajo donde más se necesita. Esa es mi pregunta. A ver, Luz Helena no explicó por qué no ponen la gráfica de la inversión. La siguiente, vamos a seguir con el tema energético. La siguiente semana vamos a presentar el plan de inversiones de Comisión Federal de Electricidad y también el espacio de inversión para los privados. Ya, es decir, en la ley viene que tiene que haber un plan nacional de energía, pero ese plan ya está, ya se trabajó, ya lo tenemos listo para CFE, para Pemex, para la inversión privada y a dónde queremos llegar en el 2030 y posterior. Cuánta energía renovable va a tener la generación eléctrica del país, la producción de 1.8 millones de barriles diarios, que fue el límite que establecimos, y a partir de ahí la incorporación de fuentes renovables de energía. Ya está listo y ya pues presentarán el plan, particularmente de electricidad, y luego el plan de Pemex. Quiere decir que sí habrá esa oportunidad, ¿verdad? Pero mire, este es nada más CFE, ¿verdad? Este es solo CFE. Tenemos los mecanismos de inversión, de dónde van a venir los recursos, cuáles son los esquemas de inversión para poder lograr esto. Estamos hablando de 12.300 millones de dólares de inversión de Comisión Federal de Electricidad para instalar 13,000 megawatts. 7.500 millones de dólares en transmisión, que a veces hay la generación, o sea, las plantas de generación eléctrica generan electricidad, pero esos electrones pues tienen que viajar para poder suministrar de energía a todo el país. ¿Qué se requiere? Pues esas torres grandes que vemos son las de alta tensión, se requieren subestaciones y transformadores para bajarlos a media y a baja tensión. Y entonces la inversión en transmisión, es decir, para que esa generación pueda llegar a todo el país, es de 7.500 millones de dólares. Y la distribución, que ya son las líneas de distribución que vemos en las ciudades, estamos hablando de 3.600 millones de dólares, que tiene muy claro y en esquemas diversos de inversión, que no es deuda, que es importante, porque eso no implica endeudamiento del país, de 23.400 millones de dólares. Además de la inversión privada que se está planteando, es así, ¿verdad? Entonces, contestando a tu pregunta, va a haber electricidad suficiente y la transmisión de esa electricidad para el desarrollo del país. ¿Cómo? A través del Plan México, que define polos de desarrollo para el bienestar, porque no es nada más inversión por inversión, es inversión para generar empleo bien pagado en los lugares en donde hay recursos naturales. Si hay una inversión que representa mayor consumo de agua, pues no se va a hacer en el norte del país ni en el centro, se va a hacer en los lugares en donde en el país hay agua. Su mensaje fue claro: en esta nueva etapa de la transformación, las decisiones se toman pensando primero en la gente y no en intereses privados. Asimismo, la mandataria dejó en claro que aquellos que intentan usar discursos extranjeros para desestabilizar la transformación no lograrán su objetivo. Es lamentable ver cómo algunos de nuestros propios compatriotas prefieren apoyar políticas que afectan a México, en vez de defender lo que nos corresponde, mencionó, refiriéndose a los opositores que buscan alinearse con figuras externas en lugar de respaldar el proyecto de nación. Su declaración no pasó desapercibida y generó un fuerte impacto en la opinión pública. En su intervención, Sheinbaum destacó cómo, gracias a los programas sociales y la nueva política económica, México está avanzando sin depender de imposiciones extranjeras. Gracias, Presidenta. Otra pregunta, nada más si me lo permite. Sé que hablará ampliamente sobre este tema y yo quisiera que fuera tan amable de adelantarnos un poquito. Hablo de el proyecto de tren de pasajeros México-Laredo, que ya está anunciado. Bueno, pues sabemos que va a cruzar gran parte del territorio de San Luis Potosí.
Y bueno, quiero preguntarle si este proyecto va a compartir vías e infraestructura con la empresa de Kansas City, es decir, habrá carga y pasajeros al mismo tiempo. Y algo muy importante, este tren de pasajeros va a tener un nombre, han pensado como en bautizarlo. Digo, el Tren Maya, por ejemplo, no se llama a lo mejor le Mérida. podemos llamar Tren del Golfo de México. Tren del Golfo de México sería muy bueno. Y si se va a compartir infraestructura, Presidenta. No, son líneas dedicadas, nuevas, vías dedicadas nuevas. Lo que sí es el derecho de vía en varios lugares, aunque se va a adquirir derecho de vía en algunos sitios, en otros el derecho de vía federal es lo suficientemente amplio y ahí pues tenemos que hablar con las concesionarias nada más para ponernos de acuerdo que no haya afectación al tren de carga. Kansas City inaugura el 6 de febrero, ya no es Kansas City, ahora es Canadian Pacific, inaugura el 6 de febrero, su puente en Nuevo Laredo. Ellos hicieron un puente que cruza Nuevo Laredo con ferrocarril. Eso va a permitir poder trasladar carga desde el centro del país, incluso desde el Golfo, claro, hasta Canadá, en tren. Sin necesidad de cambio de vías, sino que ya está ese puente. Entonces es algo muy bueno, la verdad. Pero el tren de pasajeros tiene vías dedicadas, en algunos casos son 2 vías, en otros casos es una vía, se está haciendo el estudio de demanda para ello. Y como platicamos, vamos a terminar lo más pronto el México-Querétaro, el México-Pachuca, que ese ya no es parte del Nuevo Laredo, y se licita este año, a ver si Jesús Esteban me pasa exactamente la licitación del que va a Guadalajara, que es ya parte del que va a Nogales, y se licita desde Coahuila hasta Nuevo Laredo. Esa parte, los otros 2 lo harían los ingenieros militares y estas otras 2 partes se licitaría para que pueda haber participación de constructores privados, aunque es un tren del Estado mexicano. Del Estado. Iniciaría ya en este y el próximo año, ¿verdad? Este año, en abril. En abril inicia las construcciones del México-Querétaro. Vamos a tardar 2 años, ese es el objetivo. O sea, en 2 años, en el 27, vamos a poder ya viajar México-Querétaro y México-Pachuca. Y los otros se licitan poquito después de abril. O sea, la licitación sale, pero la asignación es más o menos a mediados de año para que ya pueda iniciar sobre junio, julio la construcción de los otros 2 tramos. Última pregunta, rapidísimo, Presidenta. Y eso además sin contar que sigue el tren Maya. El tren Maya, claro. Todavía tienen que llegar trenes de pasajeros para su máximo potencial, como explicó aquí el general Águila el otro día. Inicia la construcción del tren de carga del Maya, que incluye su vía Puerto Progreso, y el interoceánico, que va una parte a Dos Bocas y la otra hasta Guatemala. Entonces ahí va a regresar de manera muy importante la construcción, porque tuvo una disminución en su participación en el PIB, pues porque se terminaron prácticamente todas las obras estratégicas del presidente, Tren Maya, refinería, etcétera. Pero a mediados de este año, junto con la vivienda, de nuevo va a renacer la construcción en el país. Correcto. Ya rapidísimo, última pregunta, Presidenta. En San Luis Potosí, en octubre, el 1 de octubre, Villa de Pozos se convirtió en municipio, creo, quizás pueda estar equivocado, es el más joven de todo el país. Y bueno, los planes de población, los planes de desarrollo en San Luis Potosí coinciden en que es una área muy importante, sobre todo para el desarrollo de vivienda. El 1 de octubre ya se instaló el Consejo Municipal y fue el primer día también que usted toma protesta. Yo le quiero preguntar si le alcanzó a Villa de Pozos, que le decimos municipio bebé, entrar dentro de este gran proyecto de construcción de vivienda social a través del Infonavit. Se decide, los lugares en donde se va a construir es un acuerdo con gobernadores y presidentes municipales. Lo que buscamos primero pues es que haya terrenos donde vas a construir la vivienda. Entonces, para el primer lugar de esos terrenos, pues son terrenos que ya son
terrenos nacionales aptos para la construcción de vivienda, terrenos estatales o terrenos municipales. Entonces, ahí se define pues la primera parte. Si este municipio que mencionas tiene tierra municipal o estatal o nacional, puede entrar al programa de vivienda para que pues por lo pronto empiece a construirse, y si es necesario ya adquirir suelo también se va a adquirir, pero por lo pronto en lugares que ya son propiedad del Estado mexicano, nacionales, estatales o municipales, para que pueda pues muy rápidamente iniciar, y también los permisos que se requieren desde el municipio hasta a nivel nacional. Gracias. No, los que están en contra del movimiento que representamos, que cada vez son menos, por cierto, cada vez se hacen más, ¿cómo se dice? Más minorías, se hacen una minoría más pequeña. Siempre van a buscar un pretexto para decir que actuamos mal o que a México le va a ir muy mal. Y ayer vi en uno de los, lo vi en la red, pero en uno de los noticieros ¿cómo se llama el noticiero del 11 de la noche? Con esta azul. Punto de referencia. Punto de referencia. Que hablaba de una organización, a ver si lo buscan, que reconocía la fortaleza de la economía mexicana, internacional. Y es verdad, la economía de México está muy fuerte, las reservas del Banco de México están en récord histórico, la inflación ya la vimos, el empleo está bien, entonces hay mucha fortaleza. Y ayer además me dio mucho gusto, la verdad, muchísimo gusto. A ver si los invitamos a la mañanera o hacemos un evento. Esta vocación, unión de muchísimos empresarios, empresarias mexicanas que dijeron, y esto es para nuestros paisanos y paisanas, 50,000 empleos listos para nuestros hermanos migrantes si vienen a México, sea por una deportación o por razones voluntarias, porque así lo deciden. Aquí siempre van a ser bien recibidos, son héroes y heroínas. Y esta vocación, decisión de los empresarios mexicanos, la verdad a mí me dio mucho gusto, que dijeran, a ver, aquí estamos, a recibir a nuestros compatriotas, si no tienen empleo, aquí está, aquí ponemos empleos diversos, y es algo bueno, porque habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, y debatiremos, pero en esta ocasión, cuando decimos México te abraza, es que México los abraza, los quiere. Ayer también estaba viendo en la red, ahí está llena la red de empresarios estadounidenses, de ciudadanos estadounidenses, reconociendo el trabajo de nuestros compatriotas, reconociendo a México, y también de nuestros paisanos y paisanas, que son extraordinarios. Entonces, la verdad me dio mucho gusto, y eso habla pues también de la voluntad que hay. Ayer cuando recibimos a Nestlé y dice, aquí estamos, no nos movemos, son $1,000 millones de inversión para los próximos años en México, que son inversiones además que tienen, Nestlé compra café mexicano, compra leche producida en México. Entonces, son inversiones que además tienen que tienen impacto muy importante, no solamente en los empleos que generan, sino en la derrama económica que esto implica. Entonces, la economía mexicana está muy bien, aunque hay algunos que nunca lo van a reconocer, porque no pueden, pues, está por encima de su voluntad poder decir eso, porque siempre van a apostar a que le vaya mal al país, siempre. Y Presidenta, en relación también pues a este tema,
con la llegada de Donald Trump también ha habido pues una tendencia de los medios tradicionales, principalmente corporativos, pues de exagerar y descontextualizar todo. Parecería que esos medios, en lugar de informar y contrastar las acciones de Trump en relación con otros expresidentes estadounidenses, como nos mostró usted, por ejemplo, en las deportaciones, pues en lugar de eso buscan crear un clima de incertidumbre y generar miedo y un continuo estrés en la población mexicana. Justo también de eso viven y de esa polémica, ¿no? de mentir, de falsear. Usted pues ha apostado en cambio a actuar con la cabeza fría. ¿Y qué mensaje le daría a todos los mexicanos que al estar en contacto con estos medios alarmistas, principalmente en la televisión, pues se sienten estresados y tienen incertidumbre sobre lo que sucederá en nuestro país en el futuro? A nuestros compatriotas que están allá, los paisanos y paisanas, que sepan que estamos con ellos, que ahí están los consulados y la red de abogados que abrimos, que si vienen a México aquí serán siempre bien recibidos. Por supuesto, no estamos de acuerdo con llamarle a un migrante delincuente, tampoco estamos de acuerdo con redadas que se hacen. Y nosotros en la defensa de nuestros compatriotas, en cualquier lugar donde se encuentren, y en particular en este momento en Estados Unidos. Fíjense, ayer se abrió una polémica sobre Google. A ver si pones lo que dice Google ayer, porque ya decían que ya se había cambiado el nombre de Golfo de México, ¿no? Entonces Google, y yo también dije, a ver si lo ponen, está en inglés y en español. Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una práctica de larga data de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales. Para las características geográficas de los Estados Unidos, este es el momento en que se actualiza el sistema de información de nombres geográficos. Creo que está mal traducido. Esto ocurrirá en el momento, ahí hay una mala traducción. Esto ocurrirá en el momento en que GNIS, que es una institución del gobierno de Estados Unidos, cambie el nombre. Entonces no va a ocurrir. Por cierto, les informo que estamos redactando a través de Cancillería una carta a Google, porque ya lo vamos a explicar aquí mañana, cómo se componen los mares, qué es plataforma continental, qué es zona económica, porque tienen diversos. De hecho, hoy el almirante nos estaba explicando en el gabinete de seguridad, es mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y mar internacional. Entonces, si recuerdan, el decreto del presidente Trump tiene que ver con su plataforma continental, que es distinto a lo que es todo el Golfo. Entonces le estamos enviando una carta a Google, primero para decirle, bueno, supongo que Google Maps sabrá esta división internacional, porque no es una... Sabrá también qué organismo es el que le pone el nombre a los mares internacionales, mar internacional o alta mar, y que correspondería en todo caso a la plataforma continental. Entonces, el día de mañana aquí les mostramos la carta que vamos a enviar el día de hoy, porque es muy importante pues que se ponga todo, como decimos, en su justo contexto de acuerdo a las publicaciones. Para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional. Entonces, estamos enviando esta carta a Google, la vamos a enviar hoy, y mañana, si les parece, explicamos cómo se define esto, ¿no? Porque no puede ser nada más a definición de un país, sino pues un país tiene sobre su territorio, no sobre la parte que es mar internacional.
Y recientemente salió un artículo ahí de hecho ustedes lo preguntaron, en un medio inglés, ¿no? De Telegram, que decía que para ellos sigue siendo Golfo de México, ¿no? Entonces, es importante para que se aclare, porque Google decía, bueno, es que, por ejemplo, el río Bravo, nosotros le llamamos Río Bravo y ellos le llaman Río Grande. Ahí pues hay una nomenclatura distinta, pero aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre y compartimos plataformas, zonas económicas, México y Estados Unidos en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien. Que cuando uno ponga América Mexicana aparezca el mapa de la América Mexicana. Sí. Después de años de declive en la producción de gasolinas con los gobiernos neoliberales, Presidenta, pues ayer se informó que Pemex logró en el 2024 un muy buen desempeño con un crecimiento aproximado del 12.8%. Este repunte, ¿qué impacto tiene, Presidenta, en la soberanía energética de nuestro país? Y por otro lado, pues, ¿qué mensaje le daría a quienes criticaron y hasta se burlaron de la estrategia de rescate de Pemex emprendida por el expresidente López Obrador y que pues ahora, como bien vemos, usted ha continuado y fortalecido? Si les parece, el próximo miércoles hablamos de electricidad y el otro miércoles hablamos de petróleo, porque vale mucho la pena que se conozca lo que se hizo en el periodo del presidente López Obrador y lo que vamos a hacer nosotros en los próximos años. Es un fortalecimiento de Pemex muy importante en todos sentidos, en la producción de petróleo, que es una de sus funciones, en la refinación, en la recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes, Pemex va a participar en el Parque de Economía Circular que vamos a instalar en Hidalgo, que es muy importante porque es, digamos, una nueva visión de la parte sustentable de Pemex. No sé qué me están pasando ahorita, les digo. De la parte, o sea, de las tres áreas de Pemex principales, que son producción, refinación o transformación, digamos, producción, transformación y distribución. Habló sobre el crecimiento del salario mínimo, los apoyos a los sectores vulnerables y la independencia energética que está en marcha. Hoy México se levanta con dignidad y con la certeza de que su gobierno está con el pueblo, no con los de arriba, enfatizó, reafirmando su compromiso con la transformación. Al finalizar su mensaje, la presidenta envió una advertencia directa a los sectores opositores que intentan minimizar los logros de la transformación. Pueden decir lo que quieran, pero los hechos hablan por sí solos. México no se vende, no se rinde y no se dobla ante nadie, concluyó con firmeza. Sus palabras resonaron en todo el país, dejando en claro que el gobierno actual no permitirá que los intereses extranjeros ni la vieja política vuelvan a poner en riesgo el bienestar del pueblo mexicano. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.